Métodos matriciales para la evaluación de riesgo. Tema 1, introducción. La agenda, el temario del curso es el que se está viendo en pantalla. Vamos a empezar por ver la clasificación de métodos para la evaluación de riesgos. Vamos a ver qué dice la ISO 31010 sobre los métodos matriciales, tipo de métodos matriciales. Después algo muy importante que es cómo poder elaborar un sistema matricial propio. Vamos a ver el método Delphi aplicado a la validación de métodos y a partir de ahí empezamos a ver distintos métodos, desde los más simples como el método ABC, el método de la norma colombiana 4116, el método William Fine, el método CEPTRI, el método HRN, los métodos de las normas españolas, el 330, el 410 y el binario, el método HACCP, el método IPERC y por último el método Mosler. Todo el recorrido en relación a los métodos matriciales para la evaluación de riesgo. Pueden encontrarme en la página web, a través de la página de cursos, por el correo electrónico o por las redes sociales. En cualquiera de estos medios me pueden localizar y contactar. En relación al material de estudio, material de lectura, el mismo es exclusivo para los que desarrollan el curso, no está disponible en la web de RedProteger y si lo quieren disponer el material de lectura necesitan necesariamente inscribirse y hacer el curso. ¿Qué es un método matricial? O también llamado método de índices de riesgo, ¿no? A mí me gusta el término método matricial. Los métodos matriciales responden a la tradicional fórmula de medición de riesgo, riesgo igual a probabilidad por daño o frecuencia por daño. Y se resuelve esta fórmula a partir de una matriz de doble entrada. Por un lado ingresamos por el lado de probabilidad y por el lado de daño y obtenemos así un valor de riesgo determinado. Esta es la idea básica. Lo que pasa cuando estamos frente a fórmulas de más de dos variables, ya no se resuelve por medio de una matriz y por lo tanto se resuelve por medio de tablas, tablas de índices que iremos desarrollando con los distintos métodos. Pero la idea es básicamente lo mismo. Lo que pasa cuando ya tenemos tres variables, desarrollarlo a partir de una matriz se hace bastante compleja. Ni hablar cuando tenemos 4 o 5 variables en la fórmula, ya los métodos, la matriz para resolver, para valorar el riesgo se vuelve bastante complejo. ¿Cómo se clasifican los métodos para evaluación de riesgos? Tenemos métodos del tipo cualitativos, métodos semi-cuantitativos y métodos cuantitativos. El método cuantitativo es el más simple, el cualitativo, perdón, es el más simple de todo. Y las variables, por lo general probabilidad y daño, se definen mediante palabras. Por ejemplo, la probabilidad como probabilidad alta, mediana, baja, la gravedad como muy grave y grave, etc. Y asimismo también la valoración del riesgo como tolerable o intolerable, aceptable o inaceptable, pasa o no pasa. No hay numerología, no hay números en los métodos cualitativos y son los más simples de todos. Por otro lado, tenemos los métodos semicuantitativos, las escalas de probabilidad y daño son numéricas, aunque estos números no representan la realidad del daño ni la realidad de la probabilidad. Simplemente, en vez de usar palabras, usamos números. Tienen otro objetivo este tipo de métodos que ya vamos a ver cuando los empecemos a desarrollar. Por último tenemos los métodos cuantitativos, de los cuales ningún método de matriz de riesgo, de índice de riesgo que vamos a ver, corresponden a esta clasificación. En este caso, las variables probabilidad de daño, frecuencia de daño o cualquiera de las variables que use el método corresponden a los valores realistas de estas variables.
Dentro de las principales ventajas de los métodos cuantitativos está su objetividad, la generalización de los datos, de los resultados, perdón, significa que cualquiera que vaya a aplicar el método cuantitativo que se esté usando va a terminar dando los mismos resultados. Esto se debe a que detrás del método cuantitativo hay una teoría que sustenta la validez de los resultados. Es decir, si en una explosión vamos a calcular el nivel de daño de la explosión y vamos a utilizar determinadas fórmulas para calcular el daño, cualquiera que use las mismas fórmulas, con los mismos parámetros de ingreso, va a obtener los mismos resultados. Por último, tenemos las limitaciones de los métodos cuantitativos, y las principales limitaciones se deben a la complejidad de los cálculos. Detrás de cada método, detrás de cada peligro hay una teoría, hay fórmulas que nos permite llegar a los resultados. Se requiere de especialistas, un especialista por cada tipo de peligro, un especialista por cada situación que querramos analizar y evaluar, y por lo tanto estos métodos requieren de mayor tiempo para llegar a los resultados y obviamente mayor inversión económica. Los métodos matriciales según ISO 31010. ISO 31010, ISO 31000 es la serie de normas ISO sobre gestión de riesgos, y la 31010 establece las técnicas de evaluación de riesgos. La tabla que están viendo en pantalla es el anexo A de la norma ISO 31010. Es un extracto donde solamente estoy mostrando lo que dice ISO en relación a los métodos matriciales, que se llama métodos de matriz consecuencia probabilidad. Acá hay 3 niveles: métodos MA, muy aplicable; NA, no aplicable; y A, aplicable. Los métodos matriciales, desde mi punto de vista, no son aplicables a la identificación de peligros, que es el término correcto que se debería estar usando. Para identificar peligro vienen otros métodos, y los métodos matriciales no tienen como finalidad identificar peligros. Sí, son métodos muy aplicables, son métodos muy buenos para el análisis de riesgo, tanto consecuencia como probabilidad como nivel de riesgo, y para valoración de riesgo son métodos aplicables, tienen un nivel un poquito menor porque no nos está dando como resultado valores reales. Fortaleza de los métodos matriciales según la norma ISO 31010. Una de las principales ventajas de los métodos matriciales es su facilidad de uso. No hay método que se pueda comparar en cuanto a facilidad de uso con los métodos matriciales. Esta ventaja de que son fáciles de usar nos permiten que sean usados por todo tipo de trabajadores, aún por trabajadores o personas sin estudios formales o sin una preparación especial, como requieren los métodos cuantitativos. Y además, la mayoría de los métodos matriciales requieren de una capacitación muy simple, muy sencilla. Es rápido de aplicar, es un método que se puede valorar en el campo de trabajo, cosa que un método cuantitativo por lo general requiere muchas horas de oficina y de computadora. No se necesita disponer de ningún software específico para su aplicación. Con una planilla de papel alcanza y sobra, y una calculadora alcanza y sobra para aplicar la mayoría de los métodos matriciales. Y es un método que, aunque no nos está dando el valor real del riesgo, ni del daño, ni de la probabilidad o de la frecuencia, nos permite clasificar o jerarquizar en forma muy rápida los distintos peligros que se encuentran en un ambiente de trabajo. Si en un ambiente de trabajo nos encontramos después de hacer una correcta identificación de peligro, nos encontramos, supongamos, con 100 peligros, entonces la pregunta que sobreviene es decir, ¿por cuál empiezo a trabajar? ¿Por cuál empiezo a desarrollar para implementar medidas de prevención, protección y mitigación? Entonces, los métodos matriciales nos permiten hacer una clasificación
clasificándolos desde los más peligrosos a los menos peligrosos, lo cual nos permite empezar a trabajar y tener un parámetro de selección de por cuál peligro empezar. Los métodos matriciales o de índice de riesgo pueden ser del tipo cualitativo, que son los más fáciles de aplicar, son pasa no pasa en general los métodos cualitativos, o semicuantitativos, o algunos de ellos son una combinación de ambos. Las limitaciones de los métodos matriciales, según la norma ISO 31010. Se complica, es bastante difícil, no quiere decir que, no sea, que sea imposible, se complica diseñar una matriz o un método que aplique a todas las situaciones que se puedan presentar dentro del ambiente de trabajo. Por lo general los métodos son específicos para determinadas situaciones y hay que readaptarlos para otras determinadas situaciones. Se complica definir las escalas y que éstas no sean ambiguas. Son por lo general escalas, tanto sea los métodos cualitativos como los semicuantitativos, suelen ser escalas ambiguas y es el punto más difícil a resolver cuando se diseña o cuando se selecciona un método externo para aplicar dentro de un ambiente de trabajo. La utilización es muy subjetiva y tiende a que existan variaciones entre las distintas personas que están clasificando o valorando los riesgos. Por lo tanto, es muy importante la validación del método, como vamos a ver en los temas subsiguientes. Por lo general también se complica tener en cuenta distintos tipos de peligro en la misma valoración. No quiere decir que sea imposible, pero por lo general los métodos no incluyen una sumatoria de peligros a la hora de valorar riesgos. Y se hace bastante difícil o complicado con las consecuencias, porque podemos tener consecuencias económicas, consecuencias personales, consecuencias productivas, consecuencias relacionadas a la imagen, consecuencias legales, y por lo tanto combinar todas estas valoraciones que podemos hacer de las consecuencias que tiene un peligro, también se puede hacer bastante difícil y puede hacer que el método, que en general son métodos simples y muy rápidos de usar, se complique y pierda esta rapidez, esta sencillez que tiene como base. Si queremos introducir factores del tipo subjetivo, en realidad el método no se va a complicar intentar introducir escalas subjetivas a la hora de valorar el riesgo. Casi ningún método tiene en cuenta parámetros o variables del tipo subjetivas. El método es subjetivo, pero es distinto a que las variables que tiene en cuenta el método sean subjetivas. Uso de los métodos matriciales según la norma ISO 31010. Uno de los principales usos que tienen los métodos matriciales es básicamente para jerarquizar peligros. Por ejemplo, si en un ambiente de trabajo detectamos 50 peligros distintos y queremos saber por cuál de todos ellos empezar a trabajar para tener bajo control ese riesgo, como decimos habitualmente, de seguridad y higiene en el trabajo, entonces hay métodos matriciales que nos permiten hacer una jerarquía desde los menos riesgosos hacia los más riesgosos. Y esta jerarquía también nos permite seleccionar aquellos peligros cuyo nivel de riesgo son muy alto o extremadamente alto y que por lo tanto quizás le podamos aplicar a un método de mayor nivel de desarrollo, como un método cuantitativo, que necesita de mayor recursos, de mayor tiempo y de especialistas. Y además nos da, por ejemplo, datos más precisos sobre la realidad de ese peligro. Uno de los usos también que tienen algunos métodos matriciales, especialmente los cualitativos, son el pasa o no pasa, aceptable o no aceptable, trabajo o no trabajo. Estos métodos son aptos para autorizar permisos de trabajo o para hacer un análisis de tarea. ¿La tarea requiere un análisis de riesgo posterior o no? ¿La tarea se hace o no se hace? Y por último, si queremos aplicar un método cuantitativo, pero
tenemos datos insuficientes o la recolección de datos es muy compleja, muy costosa, podemos bajar a algún método de análisis del tipo semi-cuantitativo que es mucho más accesible y que no requiere de tantos datos como un método cuantitativo. Tipo de métodos matriciales. Dentro de los métodos matriciales, a mí me gusta separar a los métodos en dos grandes grupos. Aquellos métodos de desarrollo propio, que ya vamos a ver en uno de los capítulos preparados en el curso, cómo desarrollar el método propio, y aquellos métodos que ya vienen desarrollados de afuera, llamados métodos externos, como puede ser el que vamos a ver el de William Fine, Mosler, Hasid, HRN, o algunos de los tantos métodos que existen en esta disciplina. Ambos métodos deben ser validados antes de ser llevados al campo. Validar significa probar y documentar que el método que estamos queriendo poner en práctica conduce consistentemente siempre a los mismos resultados esperados, o al menos dentro del conjunto de datos esperados por el método. Para traducir en términos más simples, que la valoración que hace el método esté dentro de lo que los especialistas, los evaluadores, ven de la realidad práctica de ese peligro. También vamos a ver más adelante, en uno de los capítulos de este curso, un método que nos permite validar métodos matriciales.